Bienvenidos, este es el Inter-American Institute for Democracy, transmitiendo desde Miami en conexión con todas las Américas, con la participación de Infobae y del diario Las Américas que están transmitiendo en directo. El foro de las voces presidenciales, ¿qué podemos hacer por el pueblo de Cuba? Hoy día tenemos la presencia de los expresidentes Eduardo Duhalde de la Argentina, Osvaldo Hurtado del Ecuador, Luis Alberto Lacalle del Uruguay, Lenín Moreno del Ecuador, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, como moderador al doctor Guillermo Lustó desde Buenos Aires y la presencia de nuestro presidente Tomás Regalado aquí en Miami. Dicho esto, bienvenidos y cedo la palabra al moderador, el doctor Guillermo Lustó. Gracias, Carlos. Hoy vamos a escuchar las voces presidenciales sobre un tema que nos importa a todos, en el caso de Cuba. Quiero agradecerle a todos los que están presentes en esta red y darle la palabra al presidente del Instituto, a don Tomás Regalado, para que dé la bienvenida. Muchas gracias, Guillermo. Hoy tenemos un foro de lujo que es muy necesario, porque en estos momentos que estamos hablando y que vamos a escuchar a expresidentes verdaderamente democráticos, Human Rights Watch, la organización global que fiscaliza la violación de los derechos humanos, está denunciando que se están produciendo decenas y decenas de juicios especiales a puertas cerradas, sin ningún tipo de posibilidad de defensa de distintos jóvenes que están siendo encarcelados después de ser sentenciados por una serie de delitos que el gobierno castrista ha dicho que son delitos contra la integridad nacional. Presidentes, ustedes quizás están conmovidos por los videos que el mundo entero ha visto y de casos como esta joven cubana de la ciudad de La Habana, nombrada Amanda Zelaya, de 17 años de edad. Aunque el Código Penal impide que sean juzgados como adultos los menores de 18 años, el Ministerio del Interior de Cuba está juzgando hoy jueves en la capital cubana a esta jovencita y tiene sobre sí varios cargos de desobediencia civil, resistir arresto y traición a la patria. Y su delito fue filmar con su teléfono celular una protesta de las tantas que se produjeron en La Habana. Las voces de ustedes van a resonar en el pueblo de Cuba. De alguna forma lo van a conocer, presidentes. Aunque la isla está bloqueada, hay pequeñas ventanas y los comentarios de ustedes van a ser muy bien recibidos, muy necesitados, muy agradecidos, no solamente por la comunidad cubana en el exterior, sino específicamente por el pueblo de Cuba, que todavía en este momento está protestando a pesar de la bárbara represión que el régimen ha impuesto. Yo me siento muy orgulloso de que el Instituto Interamericano haya podido tener este panel de estos hombres tan importantes en nuestra América, tan democráticos y tan dedicados a la libertad de expresión y a la libertad de movimiento. Muchas gracias y bienvenidos. La intervención de los presidentes será por orden alfabético. La idea sería que hablen 10 minutos sobre el tema central y cuando terminen podamos tener un intercambio o ver las preguntas que nos hacen llegar quienes están en red, o un intercambio entre ellos sobre las diferentes cosas. Lo ideal sería poder conseguir algún proyecto concreto de qué es lo que se puede hacer para ayudar al pueblo de Cuba.
De tal manera que la primera palabra la tiene Eduardo Duhalde por orden alfabético. Eduardo. Bueno, pena. Pena es lo que siento. Realmente ustedes saben que de los 195 países, algunos 196, según otros organismos hasta 206, es una rareza hoy el Partido Comunista gobernando, una rareza, absoluta rareza. Cuba, Corea del Norte, Vietnam, Laos, y algunos también incorporan a China. Yo no la incorporo a China porque creo que China ha dejado de ser un gobierno comunista, sino por otra, es ultracapitalista. En mi criterio, quizás equivocado. Y la verdad que es bueno pensar en qué se puede ayudar. Realmente yo estoy absolutamente convencido que en poco tiempo saldrá. Cuba va a salir de esta situación, como han salido infinidad de países que han tenido estas dificultades. Cuba iba resolviendo las cosas, pero en este año que pasó, la pandemia, los 5 millones de turistas, que eran su principal ingreso, no estuvieron, y hoy, según las informaciones que tenemos, no solo de los medios, sino de amigos, yo tengo amigos en Cuba, realmente están pasando hambre, por eso hablo de la pena que debemos tener nosotros. Creo que la preocupación nuestra, fundada en que Cuba es un país comunista, es un tema que va a ser superado. No tengan ninguna duda que va a ser superado. Ya no queda nada. Imagínate, estamos hablando nada, ni más ni menos que de Corea del Norte. Sabemos qué tipo de personaje es. Y bueno, ya Cuba va a ir cambiando, como cambió el comunismo en todo el mundo. Realmente nadie puede ignorar la importancia del comunismo cuando se abre el zarismo, pero después fueron explotando en socialismos en España. Recordemos que uno de los grandes primer ministros españoles era marxista, ¿no? Y sin embargo, volcaron hacia el socialismo. Realmente la preocupación es muchísima y habría que ayudarlos. No puede ser que países nuestros, si realmente están pasando hambre, no sean ayudados de alguna manera. Reitero, de los que preocupa a muchos, del sistema comunista, yo estoy convencido, no soy un adivino, sí soy especialista en estudios sistémicos del futuro, de perspectiva, pero esto desaparece en poco tiempo. En 4 o 5 años nos vamos a estar hablando de, por lo menos en el continente, de un país comunista. Esto es sabido, es así, y hay que ayudarlos a salir, por lo menos el sentimiento que yo tengo. Bueno, y después, esa es la idea central. Después, si hay preguntas, las contestaré, pero la idea central es de pena y de que hay que ayudar. Hay que ayudar a Cuba. Cuba va a salir del comunismo, no tengan ninguna duda. No soy adivino, pero estoy convencido de ello porque ya no tiene sentido. Es algo del pasado. Si decimos que quedan 4 países con sistemas comunistas, estoy diciendo que son temas del pasado. Bueno, escucharé a los amigos y después conversaremos, si se puede. Muchas gracias, Eduardo. Ahora le voy a ceder la palabra al doctor Osvaldo Hurtado. Perdón, tengo una afección en la garganta. Creo que el caso de Hurtado es un caso muy, muy inusual de alguien que tiene una carrera política al lado de una vida académica. Osvaldo Hurtado ha sido presidente de Ecuador, pero además tiene una cantidad de libros publicados sobre sociología y sobre los temas de América Latina, especialmente la dictadura del siglo XXI en América Latina. Osvaldo. Bien, han transcurrido más de 5 décadas, 6, más de medio siglo de la llamada Revolución Cubana.
Durante tan dilatado periodo de tiempo, apenas se han producido dos manifestaciones populares que hayan merecido la atención de la opinión pública internacional y la preocupación del gobierno de Cuba. Apenas dos. En ese medio siglo, centenares de manifestaciones populares, centenares de protestas se han producido en todos los otros países de América Latina. En las calles, trabajadores, campesinos, indígenas, jóvenes, estudiantes, maestros, empresarios, han expresado su protesta, su desacuerdo con medidas tomadas por los gobiernos. No es lo que ha ocurrido en Cuba. Cabe entonces preguntar si esta anomalía se debe a que el pueblo cubano ha conseguido satisfacer todas sus necesidades y resolver todas sus preocupaciones y alcanzar todos sus fines y ser enteramente feliz. Porque solo así se explicaría que no se haya visto obligado a salir a las calles a expresar sus puntos de vista. Pero no es así, no es así. Antes de la Revolución Cubana, ese país era de los más adelantados de América Latina. Solo Argentina le superaba. La próspera Argentina de la primera mitad del siglo XX. Y a pesar de ello, se hizo una revolución para corregir las injusticias sociales y establecer una sociedad en la que todos, absolutamente todos, pudieran disfrutar de la vida, alimentarse bien, vestirse, estudiar, curar sus enfermedades, trabajar, jubilarse y morir en paz. Pero nada de esto ha ocurrido en Cuba. Hoy es uno de los países más atrasados de América Latina. En la isla, en realidad, casi todos los cubanos son pobres. Yo he estado en 2 ocasiones en Cuba, en La Habana solamente. He visitado algunas casas de importantes personalidades de esa isla que no formaban parte del gobierno. Y la modestia, la humildad de sus hogares me ha llamado la atención. Comparables a los modestos hogares de los hombres pobres del Ecuador. Es que los cubanos no han podido protestar porque les está prohibido. No les está permitido votar en elecciones libres en las que participen candidatos del gobierno y de la oposición. No han podido manifestarse. Es un régimen policial de un poder absoluto, de un poder único que impide que las libertades democráticas y los derechos humanos puedan exigirse. Que en un régimen de esta naturaleza se haya producido una protesta tan espontánea como la de las semanas pasadas, revela que el pueblo cubano finalmente ha llegado a la conclusión que tiene que rebelarse y que tiene que dar fin, poner punto final a la dictadura de la familia Castro y de sus herederos. Y en esta decisión del pueblo cubano, los latinoamericanos estamos obligados a brindarles su respaldo. Y es lo que han hecho la mayor parte de los países de América Latina. Con excepciones, naturalmente, las dictaduras de Nicaragua, de Venezuela y de Bolivia, que han justificado la represión del régimen cubano. No me ha llamado la atención de que estos países y sus gobernantes hayan procedido de ese modo.
pero sí, y mucho, que dos países democráticos, como son Argentina y México, hayan dado la razón al régimen cubano y no al pueblo de ese país. Y que de alguna manera hayan justificado lo que habían hecho sus autoridades para reprimir una protesta pacífica, diferente de aquellas protestas de terroristas que se han producido en Bogotá, Colombia, en Santiago de Chile, en el Ecuador, que incendiaron el edificio de la Contraloría. No, nada de eso hicieron los cubanos. Y sin embargo, las cancillerías de esos dos países han guardado silencio. Bien, nosotros debemos llamar la atención sobre la conducta de estos dos países, me parece a mí, ¿no? Y alabar y solidarizarnos con todos aquellos, no solo países, no solo gobiernos, intelectuales, profesionales, jóvenes, mujeres, hombres, que han expresado su adhesión al pueblo cubano por finalmente haber resuelto enfrentar, denunciar y combatir a la dictadura. Y particularmente a los jóvenes, a los intelectuales, a los artistas que se han convertido en la vanguardia de la recuperación de la libertad y la democracia en la isla de Cuba. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo. No sé si el presidente Lacalle está en red o se ha conectado con nosotros. Creo que no, ¿no? No, entonces, si no está el presidente Lacalle, le cedería la palabra al presidente Lenín Moreno. Bueno, un abrazo cordial a todos ustedes. Ya tanto el presidente Dualde cuanto el presidente Hurtado nos han recordado un poco que hace 60 años se produjo un hecho bastante singular. Sucedió aquello que también fue un hecho bastante singular, el asalto del cuartel Moncada por parte de Fidel Castro y sus revolucionarios de ese momento. Luego vendría en el año 60, en el año 59, a fines del 59, realmente mientras se transcurría esa noche de fin de año hacia el 1 de enero, lo que se haya dado por llamar la Revolución de los Barbudos. La Revolución de los Barbudos realmente fue un acto que la gente lo consideró heroico y así lo tomamos muchos de nosotros. Recordemos nosotros que el grupo de barbudos acudieron al Escambray. Bueno, que puede conocer el Escambray, una tierra muy difícil de transitar siquiera, la Sierra Maestra. Y ese momento parecía realmente, como dice Benjamín Carreón, que eran un grupo de héroes extraídos de un poema de Homero. Y así se los veía. Y de esa forma construyeron un mito. Un mito que Mario Vargas Llosa dice que bajo ninguna circunstancia hay que considerarlo como que sería una filosofía. Es un mito porque es difícil de arrancar, difícil de extirpar de la gente. La gente en Cuba, la mayoría de ellos sigue sintiéndose orgulloso del grupo de barbudos que ese momento dieron el golpe, pero claro, hasta ahí llegan. Bien lo ha dicho el presidente Hurtado, la intelectualidad cubana ha girado la cabeza ya. El día de hoy por la mañana, si no estoy mal en el momento, en la hora, el conocidísimo cantautor Silvio Rodríguez ha manifestado que el pueblo cubano, después de décadas, está cansado de escuchar a los mismos hablar exactamente de los mismos. Los mitos son difíciles de extirpar. Miren ustedes que inclusive después de la caída del zar, al cual llamaban el padrecito zar, se siguió llamando padrecito también a Stalin, al sanguinario Stalin, que mataría decenas de millones de personas, le seguían llamando el padrecito. Y no solamente los pueblos se equivocan, también se equivocan los medios de comunicación. Recordemos que la revista Time en el año 45 declaró a Stalin el hombre del año. Se declaró el hombre del año. Y claro,
Después de producida la revolución, empezó el ajuste de cuentas, como suele suceder en casi todas las revoluciones, en las cuales la gente cree que tiene derecho a cortar las cabezas, como fue el caso del terror en Francia, el terror de Danton, de Maximiliano Robespierre, el momento en que empezaron a cortar cabezas al ritmo que marcaba un singular periodista que era Jean-Paul Marat, ustedes recordarán, el cual con un periódico al cual denominó él mismo el amigo del pueblo, porque él se consideraba también el amigo del pueblo, ordenaba, condenaba a la guillotina, ese invento terrorífico del doctor Guillotín, condenaba a la guillotina a todas las personas que él consideraba que se oponían al proceso revolucionario. Luego en Cuba vendrían ya después de la revolución en Cuba, vendrían inmediatamente los fusilamientos. Los fusilamientos que tarde o temprano es posible que en un comienzo se juzgue y se sentencie a las personas que algún daño causaron a la libertad, a la democracia, al bienestar, pero luego en un momento ya se vuelve un acto igualmente sanguinario en el cual cada uno piensa que puede, cada uno de los revolucionarios piensa que puede ejercer su derecho a dictaminar la muerte por fusilamiento de las otras personas. El presidente Barack Obama tuvo una frase en algún momento muy decidora, que manifestaba que aún si es que hubiera progreso, el progreso sin libertad es miseria, no es sino otra forma de miseria. Y eso es lo que nosotros hubiéramos esperado que por lo menos exista en Cuba, en Venezuela, pero no es así. Sin libertad, definitivamente, no hay la posibilidad de generar progreso. ¿Cuál es la batalla que ellos han ganado? La batalla que ellos han ganado es la batalla del discurso. Ha sido un discurso mentiroso. Han dicho que van a poner todo en orden, que van a lograr equidad, esa justicia tan anhelada, tan anhelada por la gente, que van a provocar progreso, que van a dar de comer a la gente la salud que necesita, la educación necesita, pero que en la práctica resulta exactamente todo lo contrario. Y a todo aquel que se atreve a denunciarlo, al mismo país o al mundo, definitivamente lo tachan de proimperialista, de procapitalista, de burgués podrido. Todavía recuerdo los epítetos con los cuales se nos ha calificado a todos aquellos que hemos tenido la valentía como para denunciar a este tipo de sistemas. Se han apropiado de los héroes. Antes renegaban de Bolívar, renegaban de Sucre, antes renegaban de San Martín, de O'Higgins, y renegaban de ellos. Ahora no, ahora se han apropiado. Es más, hasta les ponen un nuevo rostro. Antes renegaban de Dios, pero el momento en que se dieron cuenta de que no era negocio para la revolución renegar de Dios, inmediatamente se tomaron, mediante la teología de la revelación, mediante estos foros nuevos, la presencia de la ideología de Cristo y la presencia cristiana. Y siguen siendo así, inconsistentes totalmente. Recordemos nosotros que ahora quienes votan por el Frente Nacional, llamado Front Nacional, en Francia, son los mismos que antes decían prohibir. Decían, exijamos lo imposible, exijamos la realidad, decían ellos, exijamos lo imposible, o el típico borrar la borratura y cancelar la cancelatura, usted recordará. Y si es que alguien se atreve a apartarse de esa línea, si alguien se atreve a criticar, inmediatamente le echan mugre, le echan basura. Nosotros creo que deberíamos, al igual que decía Friedrich Hayek, de cuestionarnos si es que realmente podríamos y deberíamos seguir siendo tolerantes con aquellos que predican la intolerancia. Si deberíamos seguir siendo tolerantes con aquellos que son intolerantes y que predican la intolerancia. Recordemos nosotros que inclusive los países europeos fueron sometidos a una especie de pavor, de terror por parte del gobierno terrorista de Libia, al cual inclusive criticaron el momento en que el presidente Reagan ordenó bombardearlos, a un gobierno que había sacrificado inclusive de la forma más infame a un grupo de pasajeros que volaban en un avión totalmente comercial. Y todo siempre han hablado
acerca del sacrificio que es necesario hacer, del perdón que hay que otorgar a esos, perdón la palabra, entre comillas, a esos pequeños errores como cuáles, como los fusilamientos, como los campos de concentración, como los muertos de Mao, como los muertos de Stalin. Esos son pequeños errores. Allí murió bastante más gente que inclusive sumadas las dos guerras mundiales en los campos soviéticos, en los campos de concentración chinos, murió muchísimo más gente que eso. Ahora, con respecto a lo que hay que hacer, entiendo que alguna pregunta habrá al respecto por parte de las personas que amablemente nos observan. ¿Qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, no entusiasmarse mucho. A mí me parece que ya nos hemos entusiasmado con situaciones inclusive que parecían bastante más efectivas. Nos entusiasmamos con las riadas de gente que salía a protestar contra el gobierno de Maduro. Nos entusiasmamos con aquello, pero hemos visto que también eso tiene la posibilidad de apagarse y a veces se apaga temprano. Y peor todavía, si es que ellos tienden a victimizarse y a obtener el apoyo de los países, principalmente de la misma América, ya lo han mencionado los señores presidentes que me antecedieron la palabra, el apoyo de los países. Recuerden ustedes que todavía se sigue hablando acerca del boicot, acerca del bloqueo, etcétera, etcétera. En Estados Unidos no está prohibido exportar absolutamente nada a Cuba. Lo que pasa es que son malos pagadores y nadie confía en ellos. Es por eso que inclusive quienes, el momento en que ellos se victimizan, obligan en Naciones Unidas a hablar del embargo a los países europeos, a los países americanos, a los países asiáticos y africanos, y la última votación para extinguir supuestamente el embargo fue de 180 votos contra 3. Es decir, que la cosa no está fácil, la cosa no es fácil. Ahora sí alienta verdaderamente ver ese espíritu libertario de los hermanos cubanos, pero sí debemos empezar a decir que aquellos que son equidistantes, aquellos que parece que no están ni de un lado ni para el otro, están jugando para el otro lado. La alternativa, lo vuelvo a decir, no entusiasmarnos demasiado, sino seguir trabajando. Ya cuando pensamos en la posibilidad de que Venezuela podía ser libre desplazando el campo de batalla hacia una intervención, el pueblo mismo se manifestó que no. El campo de batalla debe ser ese mismo grupo de personas que en un éxodo jamás visto en América abandonó Venezuela y ha abandonado la República Hermana de Cuba. El campo de batalla está allá. Inclusive si tomamos las mismas palabras de su propio ideólogo Antonio Gramsci, él hablaba de tomarse todas las instancias, organizarse a nivel nacional e internacional. Ahí están comisiones, ahí están asambleas, ahí están congresos, ahí están instituciones, ahí están gremios, ahí están sociedades, ahí están comunidades, ahí están asociaciones artísticas, culturales, etcétera. Hay que tomarse todas ellas para que para en un momento determinado que no se produzca este alinearse, abdicar la libertad y abdicar los derechos en beneficio de estos dictadores. Es por eso que yo manifiesto este momento a las personas que nos ven, nos escuchan y a ustedes, estimados señores presidentes, de que, como se suele decir, acá hay un campo de acción. Y ese campo de acción es un camino que hay que transitar. No es un sitio al que se llega. Nosotros esperamos que esto vaya creciendo y que realmente el pueblo cubano reaccione como está reaccionando y que de forma libertaria, en ese campo de batalla de la idea que significa el reclamo valiente por la libertad, por el derecho a ser libres, por el derecho a tener ese conjunto de beneficios que brinda la sociedad moderna, pues se manifiesten abiertamente contra estos enemigos de la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Hace unos años presentamos en Miami un libro de una académica argentina de conocida tendencia izquierda, donde analizaba el proceso de Cuba y decía que era inevitable que Cuba terminara como está terminando ahora, es decir, con un sistema de terror. Esa académica argentina se llama Claudia Gil,
y sigue pensando y militando todavía en la academia, pero ya convencida de que el sistema de Cuba es un sistema terminal. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para ayudar a los cubanos? Bueno, Presidente Rodríguez. Buenas tardes. Saludo muy cariñoso a Tomás Regalado, a Carlos Sánchez, a usted, Guillermo Lestado, por la coordinación, por habernos invitado a este programa, y un saludo con cariño y respeto a los colegas expresidentes Duhalde, Hurtado y Moreno. Entrar de último siempre tiene algunas ventajas, y es que uno puede montarse sobre lo que ya se ha dicho. Me impresionó muy bien empezar igual que el presidente Duarte. Pena, sufrimiento, dolor. Ese debería ser el sentimiento principal en un latinoamericano. Cuando la libertad, cuando la posibilidad de alimentarse, cuando la posibilidad de sanarse, cuando lo más fundamental de los derechos humanos se mancillan en alguna parte de Latinoamérica, yo creo que todos los latinoamericanos debemos sentir eso como propio. Y debemos sentir que se están mancillando también nuestra libertad, nuestros derechos humanos, nuestra capacidad alimentaria y de curarnos. Y eso es lo que está viviendo Cuba. Después del periodo especial de los años 90, cuando se terminó la ayuda masiva del bloque soviético, entró en un periodo muy difícil, que fue cuando hubo otras manifestaciones similares a esta, no de la misma intensidad. Ahora se terminó la capacidad de seguir ordeñando a Venezuela, y también esto, unido por supuesto al COVID, ha desencadenado, con el paro del turismo, como anteriormente se ha dicho, ha desencadenado una situación cada vez más angustiosa para el pueblo cubano. El presidente Hurtado, querido amigo Osvaldo, nos dijo una cosa muy interesante. Solo 2 protestas, esas 2 a las que he hecho referencia, en 62 años. En 62 años. Mientras cientos, yo creo que tal vez serían miles de protestas en esos 62 años se han dado en nuestros países. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano fue un gobierno muy hábil en armar una organización de policía secreta y de la organización de los barrios de las células del Partido Comunista, que en conjunto trabajan como trabajaron en Alemania, en Alemania Oriental, con una capacidad impresionante para impedir que las personas actúen. Porque no es que actúan estos órganos después de que se han dado las manifestaciones, actúan antes. Tienen la capacidad de estar encima, siguiendo la situación de todas las personas de una manera tal que les impiden que las manifestaciones se den. No es el caso de algunos países, de otros tipos de dictaduras, en que la acción es contra las manifestaciones. Y tenemos los muertos en Nicaragua, los muertos en Venezuela por las manifestaciones en el 18 y en Venezuela en años anteriores, 18 en Nicaragua. Porque tienen un aparato represivo mucho más eficiente para hacerlo. Esa situación se agrava por lo que nos señalaba el presidente Moreno, por el mito. Cuando Fidel y sus barbudos bajan de la Sierra Maestra, no solo adquieren el poder total en Cuba, sino que ganan el imaginario latinoamericano. Son los grandes héroes. Y ese mito ha costado muchísimo eliminarlo. Don Pepe Figueres, muy importante presidente socialdemócrata de Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX, de un partido político distinto al mío, tuvo el valor en los primeros días, en los primeros meses, en el mismo primer año de gobierno, en la cara del comandante Castro, decirle en La Habana que los fusilamientos eran una barbaridad, como lo eran.
que aquello era como la guillotina, que eso no podía ser, y así no se podía construir una sociedad civilizada. Pero fueron muy pocos los que tuvieron el valor de enfrentarse desde el principio a esa realidad. Para la gran mayoría de los políticos latinoamericanos, enfrentar en sus propios países lo que se estaba viviendo en Cuba significaba tener un rechazo de una gran masa intelectual de nuestros países, de una gran masa académica, de una gran masa organizada, de la mayoría de los políticos, y era muy difícil salir a darle la voz de alerta de lo que estaba aquí pasando. Y ciertamente ese mito creció, ese mito se mantuvo, a pesar de las intervenciones armadas propiciadas por el gobierno comunista en África y en nuestra América Latina, en Centroamérica, en Venezuela. Actividades subversivas que fueron llevadas a cabo por el gobierno cubano ante la impavidez de los políticos, de la gran mayoría de los políticos y los intelectuales de nuestra América Latina. Yo creo que esto es algo que tenemos que reconocer, que tenemos que hacer un toque de conciencia. Quiero decir, en ese caso, a mí me tocó estar en la otra línea, yo no estaba en esa situación. Cuando vino la cumbre iberoamericana en La Habana, yo le escribí al presidente Castro diciendo que yo iba siempre que se me garantizara que podía hablar con los disidentes al interior de La Habana. Yo conocía a Osvaldo Pañá, Movimiento Cristiano Liberación, había tenido contacto con ellos en OTCA, y le pedí que si yo podía ir y hablar con ellos y me garantizaran que no iba a haber repercusiones en contra de los disidentes. El presidente Castro me dijo que no, yo no fui. De jovencillo estuve en las calles recogiendo firmas para la liberación de presos políticos en el gobierno de Carazo y unos años antes de llegar a la presidencia. Los hermanos Arcos, por ejemplo. De manera que en mi caso, pero sí lo he vivido, éramos una pequeña minoría los que nos atrevíamos a enfrentar la realidad de que el comunismo era una dictadura que no estaba resolviendo los problemas. La leyenda, el mito, como dice muy bien el presidente Moreno, el mito era que el sistema de salud era el mejor del mundo, podían exportar a sus médicos para ganar plata pagándoles un salario bajo y cobrando en dólares altos, porque tenían un sistema de salud maravilloso, habían hecho algunos avances muy importantes y en algunos campos tuvieron avances que hay que reconocer y que no se deberían perder. Bien, nos convoca, ¿qué hacer? Y yo me voy a atrever a decir algunas cosas difíciles de ponernos todos de acuerdo. Lo primero es solidaridad. Debemos salir del mito. Debemos en América Latina hablar, debemos salir a decir lo que es el castrocomunismo, debemos salir a predicar lo que se está perdiendo en Cuba de dignidad, de libertad, de derechos humanos, de satisfacción de necesidades básicas de la población, de capacidad de progreso de la gente, de capacidad de iniciativa, de capacidad de emprender, de salud, de capacidad de movilización. No puede ser que un país que empezó esta situación de resolver su problema de disidencia interna, haciendo que se fueran de Cuba los disidentes, y que luego resuelve sus problemas de incapacidad de alimentarlos, haciendo que salgan más. Y sin embargo, sigue el mito todavía a estas alturas prendido en muchas personas. No es sino por esa razón, creo yo, que México y Argentina expresan la situación que hoy expresan y que con toda razón mi querido amigo Osvaldo señala. En segundo lugar, creo que es necesario que los dirigentes castrocomunistas sientan el resultado de sus acciones. Cuando uno hace cosas indebidas y no tiene consecuencias, uno no aprende. Yo creo que es necesario un aislamiento político del gobierno del régimen
de Cuba. No el pueblo, no, solidaridad con el pueblo, ayuda para el pueblo, alimentos para el pueblo, medicina para el pueblo. Pero para los dirigentes, vacío. Vacío en todos los foros internacionales, vacío en nuestras relaciones. Yo esta semana le pedí al gobierno de Costa Rica, no he tenido ninguna respuesta, que retiraran nuestra representación diplomática de La Habana. Hay que señalar, hay que dar algunas muestras de fuerza en este aislamiento, que sientan que sus acciones tienen consecuencias. En tercer lugar, individualmente, tal como lo ha hecho hoy el gobierno de Estados Unidos, yo creo que las personas que directamente estén vinculadas con violaciones graves a los derechos humanos deben nuestros países cerrarles la puerta. Deben cerrarle la puerta y debemos lograr que Europa y Estados Unidos hagan lo mismo para que sientan la respuesta a sus acciones indebidas. En cuarto lugar, la condena en los organismos internacionales. La gente dice, no, eso son puras declaraciones, eso no tiene consecuencias. Sí tiene consecuencias, esto ayuda a eliminar el mito, esto ayuda a enfrentar la realidad. En la OEA nuestros países deberían estar tratando de tomar posiciones, en Naciones Unidas deberían estar tratando de tomar posiciones, deberíamos estar hablando con nuestros amigos europeos para que el Parlamento Europeo y las organizaciones internacionales de la Unión Europea se pronuncien cada vez más fuertemente con respecto a estos temas. En quinto lugar, movilizar la opinión pública interna de cada una de nuestras naciones. Tenemos que acabar con el mito. Si el mito es parte de lo que ha sostenido al gobierno castrocomunista, a la dictadura castrocomunista, tenemos que hacer que ese mito se acabe. Y los mitos solo se acaban cuando los hechos reiteradamente los rechazan. Cuando tenemos una formación mental, cuando ya tenemos una idea, quitárnosla es muy difícil. A todos nos pasa. Pues si una gran cantidad de gente en nuestros países ha tenido la idea del idealismo de los barbudos que bajaron de la Sierra Maestra, de que iban a liberar la conciencia americana, de que iba a ser el gran cambio para nuestros países, eso todavía está ahí. Hay que enfrentarlo con los hechos, hay que difundir los hechos para cambiar la opinión pública en cada uno de nuestros países, de manera que los gobiernos puedan tomar decisiones más adecuadas frente a esta situación. Finalmente, lo más difícil. Tenemos que demostrar que la democracia es un mejor sistema que la dictadura. Y eso depende de la eficacia, de la eficiencia en los gobiernos, depende de la no corrupción, depende de que los políticos recuperemos la dignidad de la política. En el mundo entero, no solo en América Latina, no solo en América Latina y Estados Unidos, en Europa también. Estamos viviendo un momento en el cual se ha sentido una pérdida importante a lo largo de este siglo XXI en el aprecio por la democracia, por el Estado de Derecho, por la libertad. Y eso, por supuesto, que tiene muchas causas, no es este el momento para entrar en eso, pero una de las causas que no podemos dejar de lado es la ineficacia de los gobiernos democráticos. Tenemos que ser mejores gobiernos y esa es la mejor medicina para que nuestros amigos en Cuba, para que el pueblo valiente cubano que ha salido a las calles sienta que hay un futuro mejor y que vale la pena dar la lucha por reconquistar su libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. En la Argentina, en realidad, lo que ha hecho sobre Cuba no fue adherir, sino buscar un subterfugio al decir que no sabía lo que pasaba en Cuba. Y eso ha provocado una reacción popular contra el gobierno acá, donde ha habido manifestaciones en la Embajada de Cuba en contra del gobierno cubano. Y creo que una de las cosas que puede ayudar a Cuba es la creación, como usted decía, de que el mito se acabe y de que realmente la verdad sea lo que estamos viendo. ¿Qué otras cosas, aparte de las que usted propone, se pueden hacer para ayudar al pueblo cubano? Es una pregunta a todos los presidentes. Yo creo, si me permitís, coincidir con Miguel Ángel
en el aspecto de la solidaridad con el pueblo cubano, pero no una solidaridad que se exprese verbalmente nada más. Si necesita alimento el pueblo cubano, si necesita remedios el pueblo cubano, hay que ver de qué manera se puede colaborar. Yo he dicho y estoy convencido que los gobiernos comunistas se está cayendo, es evidente que se está cayendo nuevamente. Ya eso no es cosa del pasado, aunque estemos viéndolo hoy, ya del pasado. 2 años, 3, 4, 5 años, Cuba no va a ser comunista. Esto, yo estoy convencido de ello. Por eso me preocupa muchas veces cuando creemos que podemos hacer algún tema vinculado con una intervención de otro tipo. Se terminó, señores. El comunismo se está agotando. Quedan muy pocos países. Ahora, si ustedes quieren también pensar que China es comunista, entonces estamos en otra discusión. Estamos en otra discusión. Por eso digo que ayer estaba leyendo con mi esposa, la verdad, cuatro países comunistas en el mundo y seguimos preocupándonos. Se está cayendo nuevamente, se está cayendo, se está terminando. 3, 4, 5 años se termina. Y nosotros, por supuesto, estamos preocupados hasta que se termine. Pero mientras tanto, la palabra es solidaridad. Solidaridad con el pueblo cubano, un hermoso pueblo, de gente muy buena, de gente atenta, de gente... Bueno, hay que ayudarlos, pobre pueblo cubano. De esto que está sufriendo, que realmente todos, con más o con menos, hemos criticado el sistema. Pero hay que ayudar, hay que colaborar. Eso lo dice el Papa Francisco en el Ángelus del otro día. La solidaridad es esencial. La solidaridad es esencial. Y bueno, yo estoy en ese pensamiento, que obviamente no es mayoritario, pero conversando y haciendo manifestaciones no vamos a influir las autoridades cubanas. No vamos a influir. Démosle la fuerza que ustedes pretenden al pueblo movilizado, pero ayudándolos, haciéndolo ver que no somos enemigos del pueblo, en todo caso de un sistema o de un régimen. Esa es mi opinión, y la expresé al inicio y la vuelvo a expresar. Esto se termina, señores, se termina muy rápido. Gracias, Eduardo. ¿Alguien más? Sí, si me permite, Guillermo. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, la verdad es que yo suelo ser optimista. Y en estos tiempos, y eso es un poco difícil, en estos tiempos en los cuales está de moda ser pesimista. No soy tan optimista realmente como Eduardo. Yo estoy viendo en nuestra América, principalmente en América Latina, la situación bastante compleja. Veo que están bastante organizados, mientras las fuerzas democráticas no lo están. El triunfo electoral en el Perú nos pone algo preocupados. Veamos cuáles son las reacciones iniciales del nuevo presidente de Perú. Los movimientos que ya mencionaba en el caso de Ecuador, el presidente Hurtado, en el caso de Colombia, en el caso de Chile, en el caso del mismo Perú, el futuro democrático de nuestra América Latina parece estar en peligro. Y parece estar más en peligro aún porque ellos actúan de forma coordinada. Hace algunos años yo había conversado con presidentes de América Latina y les había manifestado que por qué no hacemos exactamente lo mismo. Porque si es que alguna persona, algún presidente, algún intelectual se manifiesta en contra de los regímenes socialistas o prosocialistas o inclinados hacia el socialismo, inmediatamente surge una intelectualidad que responde a mecenazgos bastante caros que nos pagan precisamente estos gobiernos. Miren lo que ocurre, por ejemplo, con un partido político en España, que siempre está atento a responder y a echar basura, a echar mugre a todas aquellas personas que hablan en contra de estos regímenes y en los que lastimosamente está primando cierta ideología que se ha adueñado de la verdad. Se ha adueñado de la verdad, ¿por qué? Porque promete el paraíso en la tierra, porque promete solucionar todo y para todos. En cambio, el sistema que nosotros procuramos
es un sistema en el cual hay que ir generando cambios de a poco e ir consolidando esos cambios. ¿Cómo apoyar? Estaba Eduardo, manifestaba Osvaldo y manifestaba Miguel Ángel. ¿Cómo apoyar? Sencillamente con el mismo trabajo, con el mismo tesón, con el que hemos defendido la democracia, con el que hemos defendido el bienestar, los derechos humanos, la libertad y los derechos de los más pobres, seguir trabajando en aquello y nunca, creo que bajo ninguna circunstancia, aunque hayamos perdido algo de fe en ella, dejar de decir la verdad. Nosotros creo que en más de una ocasión la verdad nos ha fallado, la verdad ha fracasado por la falta de confianza en ella. Nunca perder la confianza en la verdad. Seguir diciendo la verdad, porque, como decía Jesucristo, pues será lo único que nos conducirá por el camino de la liberación. Seguir diciendo la verdad, seguir actuando de manera honesta, de manera transparente, en beneficio principalmente de los más necesitados, y ir avanzando, aunque sea poco a poco, cada uno de los pasos en ese camino, en ese deambular. Muchas gracias. Una pregunta sobre lo que planteó el doctor Duarte. ¿Hay alguna manera de poder mostrar solidaridad con el pueblo de Cuba? Por supuesto que la hay. Por supuesto que la hay. ¿Cómo no va a haberla? Si nosotros realmente queremos ser solidarios con un pueblo que pasa hambre, tenemos de los organismos internacionales, de esos mismos organismos internacionales que pedimos que actúen y que critiquen el sistema, podemos obtener. ¿Cómo no podemos obtener? ¿Cómo no poder hacerlo? Yo no quiero ir al pasado porque el pasado se ha terminado, porque a nosotros también nos llenaron de dictaduras militares en el marco de la Guerra Fría. Pero eso es el pasado. El pasado no puede modificarse. ¿Y quiénes están enojados todavía con Estados Unidos por ese pasado? Señores, el pasado no se puede modificar. Hoy, Estados Unidos podría ayudar también a Cuba, a los cubanos, no al régimen. Podría ayudarlo, eso sería muy bien visto. Sería muy bien visto por la gente de Cuba. Señor, se está cayendo nuevamente, se está terminando el sistema comunista. Dejemos entonces, el tema de la solidaridad es esencial si realmente pasa. Yo creo que pasa, porque tengo amigos en Cuba que están pasando hambre, y nosotros con nuestro discurso no vamos a resolver nada. No vamos a resolver nada. Hay que tratar por todos los medios de buscar la forma de colaborar. Antes, por supuesto, cuando estaban en buenas relaciones con la Unión Soviética, tenían el apoyo de ahí, cualquier problema que tenían. Ahora no lo tienen. Y seamos nosotros sus hermanos. Los cubanos son hermanos nuestros. La gente de Cuba, un hermoso pueblo, son hermanos nuestros sufrientes. La solidaridad se impone. Se buscará la forma, pero no crean que con críticas permanentes de organismos internacionales, quienes están gobernando Cuba van a cambiar de opinión. Ellos no van a cambiar de opinión. Tenemos que ayudarlos, fortificarlos y saber que nosotros, los latinos, los americanos, incluido Estados Unidos, están ayudando a la gente que sufre. Eso sería lo mejor, en mi criterio, quizás equivocado, por mi convicción de que esto se termina rápido. Osvaldo. Sí, Osvaldo. Sí. Mira, el continente americano tiene un tratado internacional que compromete a todos los países del continente, contenido en la Carta Democrática Interamericana. En ella se define las características que deben tener los regímenes políticos del continente y cómo deben apegarse a las sanas prácticas democráticas, elecciones libres, respeto de derechos, libertades y garantías constitucionales, particularmente de la libertad de expresión y de la libertad a la protesta pacífica, a la protesta ordenada. Una reunión del Consejo Permanente de la OEA o una Asamblea General de la OEA para tratar el tema de Cuba podría ser otra de las iniciativas a discutir, a examinar y eventualmente a promover
con el fin de expresar nuestra solidaridad con el pueblo cubano, para que una reunión de los países del continente se pronuncie en el sentido de que, si bien Cuba no es un gobierno democrático, si bien Cuba es un país que reivindica su autonomía y reclama en contra del intervencionismo y particularmente del norteamericano, esa asamblea podría decirle a Cuba que por sobre la soberanía nacional está los derechos humanos, las libertades públicas y las instituciones democráticas. Y que se les llama al régimen cubano, después de 60 años de haberle negado esos derechos a sus habitantes, a que abra las puertas, por lo pronto al menos, a la libertad de expresión, ¿no? A la libertad de expresión de los intelectuales, de los artistas y de los ciudadanos comunes en las calles, y que aquellos que la ejerzan no sean perseguidos y sancionados, como lo acaba de decir pues nuestro amigo Regalado, incluso menores de edad. Bueno, eso también creo yo que podríamos hacer. Presidente Rodríguez. Yo creo que el tema debería ser una solución, unas propuestas más complejas. Totalmente de acuerdo con el presidente Duarte. Solidaridad es lo número uno. Y esa solidaridad yo creo que debe expresarse en cosas concretas, no solo en el apoyo intelectual, emotivo, político, sino en el apoyo de recursos para la gente de Cuba, no para el gobierno. Pero eso solo no es suficiente. Esto va a ser un proceso largo. Los procesos de liberación de un régimen dictatorial no son una cosa que se pueden llevar a cabo en muy corto plazo, porque el aparato represivo que tienen es muy poderoso, y más en el caso cubano, donde ese aparato ha demostrado durante 62 años la capacidad de represión que tiene. Pero claro, en Alemania Oriental también cayó ese aparato, y cayó por la voluntad y por el movimiento de la gente. Entonces hay que darle solidaridad a la gente, hay que darle apoyo a la gente, hay que hacerles ver que tienen un camino que es posible, por más que pueda ser largo y complicado. Yo no soy desdichadamente tan optimista como el presidente Duarte en que va a ser a corto plazo, porque, bueno, ¿cuántos años se ha mantenido Corea del Norte? Y realmente cuando el régimen tiene una capacidad de dominación tan terrible, es muy difícil para los ciudadanos tratar de vencerlo, y no hacer una intervención armada externa la que vaya a resolver el problema, porque eso ya se demostró en Vietnam, ya se demostró en Afganistán, ya se demostró en otros lugares, que no es una manera adecuada de resolver estos temas. Pero con mucha fuerza, con mucho apoyo, al mismo tiempo que la solidaridad con el gobierno, es el aislamiento de los gobernantes. Los gobernantes tienen que sentir que ellos han sido repulsados por la gente civilizada. Y esto requiere acciones concretas de todos nuestros gobiernos. Muy bien, hacerlo en el seno de la OEA, en una discusión sobre el tema. Difícil cuando algunos de los miembros de la OEA van a estar muy opuestos a eso, pero porque el mito todavía permanece en algunos gobiernos. Yo no sé en cuántos de los gobiernos caribeños todavía esa situación se da. No tengo, ya no tengo el cálculo que de estas cosas tenía hace unos años, pero realmente no lo sé. Pero sí se puede intentar. Probablemente México y Argentina no lo van a dejar. Por seguro, Bolivia, Venezuela, Nicaragua se opondrán de toda forma a que eso se conozca y a que se puedan llevar resoluciones. Pero ojalá se pueda llevar, y ojalá que saliera de ahí no solo la repulsa, sino el apoyo. La búsqueda de apoyo de Estados Unidos, de los países más ricos, de los bancos internacionales, de las organizaciones internacionales y de nuestros países. Algo podemos poner cada uno. Por más fregados que estemos con el COVID y con los años anteriores de poco crecimiento que venimos arrastrando, algo podemos poner. Y deberíamos poner un poquito
la billetera donde ponemos la boca. Deberíamos todos contribuir de alguna manera para tratar de que el pueblo cubano sienta que hay una solidaridad, pero solidaridad a la par de aislamiento para el gobierno, a la par de medidas concretas en contra de quienes personalmente actúan contra los derechos humanos, a la par de condenas en los organismos internacionales, a la par de la movilización de la opinión pública de nuestros países en contra de la dictadura y a la par, por supuesto, de seguir trabajando para demostrar que las democracias somos mejores que la dictadura. No solo la comunista, que cualquier dictadura. Muy bien. Gracias, presidente. Carlos, ¿quieres sacar tus conclusiones? Gracias, Guillermo. En primer lugar, destacar el alto nivel de los planteamientos y exposiciones de los estadistas que hoy nos acompañan, porque nadie mejor que gente con experiencia de gobierno para decir propuestas a un momento tan difícil como el que vive el pueblo cubano. Yo puedo concluir de estas opiniones magistrales que hemos recibido hoy día, primero, que el tema que se está disputando en Cuba no es un tema ideológico. En el siglo XXI no se trata de un tema de comunismo, de socialismo, de izquierda o de derecha. Cuando un pueblo sale a las calles, como lo ha hecho el pasado 11 de julio y días siguientes el pueblo cubano, pidiendo libertad, estamos hablando de los principios fundamentales que hacen a la vida, a la libertad, a los derechos humanos. Y eso trae consigo una polarización que se ha visto muy concreta en este foro. El pedido, el clamor del pueblo cubano bajo el grito de libertad, patria y vida, y la respuesta después de la represión de la dictadura cubana es tratar de implantar una narrativa diciéndole al mundo que el pueblo se ha movilizado porque tiene hambre y porque necesita salud y que eso es culpa del bloqueo norteamericano. Y en ese sentido, yo creo que deberíamos reflexionar en este punto si los cubanos están pidiendo comida o están pidiendo libertad. Y el hecho es que están pidiendo libertad porque hay 11 millones de cubanos que quieren ser libres para poder procurarse alimento, educación, salud, en lugar de mantener 11 millones de esclavos a los que se los puede ayudar desde el mundo a que tengan un poco de alimento y un poco de salud. El tema es esencial. El tema es que estamos frente a una dictadura de corte criminal, porque el comunismo acabó con la implosión de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín. Tanto acabó que Fidel Castro tuvo que recrear el comunismo en el Foro de Sao Paulo, multiplicando los ejes de confrontación, y en el siglo XXI planteándolo como socialismo del siglo XXI, hoy castrochavismo. El segundo punto que quiero destacar es que la lucha del pueblo cubano por la libertad es la lucha por la liberación de los pueblos de las Américas. Porque ustedes, señores presidentes, y toda la gente que nos escucha, saben que la amenaza constante desde 1959 en las Américas, ya sea por la vía de guerrilla, ya sea por la vía de desestabilización, por la vía de terrorismo, por la vía de vinculaciones al narcotráfico, por la vía de sedición, por la vía criminosa, ha venido de Cuba. Hubo un alivio en la década de los 90 porque no tenían el financiamiento de la Unión Soviética, que se reactivó el 99 con la llegada del dinero de Venezuela y traído por Chávez, y que ha hecho del siglo XXI un siglo de expansión del castrismo convertido en castrochavismo por el aporte de capital que hizo Chávez. Y hoy día tenemos, en vez de una dictadura, tenemos a Venezuela, a Bolivia y a Nicaragua, y tenemos dos gobiernos abiertamente simpatizantes en democracias que son la Argentina y México. En ese sentido, la lucha por la libertad que hace el pueblo cubano, cuando la consiga, habrá liberado a las Américas, porque cesará ese mecanismo de expansión que Fidel Castro llamó internacionalismo, que no ha sido otra cosa que un intervencionismo constante
en la política, en la economía y en la vida de los pueblos de las Américas, que ha llevado sangre, destrucción y desestabilización política, económica y social. El tercer punto de los mitos, el mito de la revolución y los mitos que establece la dictadura cubana, que también han sido explicados por los presidentes. Yo creo que el 11 de julio ha liquidado el mito de la revolución cubana, porque han sido los jóvenes cubanos, artistas, profesionales, nacidos, educados y adoctrinados en el castrismo, los que primero dijeron no más, después pidieron libertad y después clamaron patria y vida. Es la juventud castrista la que le está diciendo a la dictadura castrista que se vaya, que le está pidiendo libertad. Y de ahí viene la ruptura del mito que los latinoamericanos tenemos que terminar de romper. El otro punto, el llamado que han hecho los presidentes al cese de la complicidad, lo han dicho más suavemente, al cese de la tolerancia que hacen intelectuales y políticos de las Américas con la dictadura cubana a título de revolución, a título de simpatía o a cualquier título, porque hoy día, en el siglo XXI, en julio del año 2021, la dictadura cubana es una organización de delincuencia organizada transnacional que está cometiendo crímenes de lesa humanidad y que está cometiendo terrorismo de Estado en Cuba. Y quien simpatice con eso está en el ámbito de la complicidad. Termino agradeciéndoles y diciéndoles que yo creo en la solidaridad y que en eso acompaño al presidente Dualde, pero que la solidaridad tiene que ser con el pueblo de Cuba para empoderar a Cuba, para cesar la dictadura y para que recuperen la libertad. Muchas gracias.